Hola, muy buenos días, qué placer tan enorme saludarles esta nueva mañana. Ya estamos en martes 28 de enero del 2020, se va rápido el tiempo, realmente hay que apreciar lo que uno tiene y agradecerle a Dios por cada precioso amanecer que nos da y por tenernos aquí nuevamente. Iniciamos este nuevo día con mucho optimismo y por supuesto con mucha alegría para que usted en casita también se levante de la mejor manera. Licenciado Jorge Zelaya, chicas, muy buenos días. Iniciamos un nuevo día con todas las pilas puestas. Buen día, Ale, buen día. Un poquito así, pero ya no quiero seguir celebrando. Yo ya quiero. No, de veras, ya. No, me siento bien. Muchas gracias, buenos días. Gracias, Angélica. Gracias, Evelyn. Ale, por supuesto, y a nuestros amigos televidentes, radio escuchas, a quienes están también a través de las redes sociales, les agradecemos enormemente y les decimos, levántense y a la actividad del día. Como dice Ale, estamos ya prácticamente terminando el mes de enero y hace poquito. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ah, y no olviden los propósitos, las metas del 2020. No las abandonen. Ya no salen a caminar en la mañana. Siguen comiendo a lo exagerado. Ya pasó la Navidad. Ya no hay que van a estudiar, así es. Entonces hay que ponernos las pilas para tratar de alcanzar los objetivos realmente que nos proponemos a comienzo. El licenciado se escucha bien afónico este día, pero ha estado celebrando y esto es muy buenas noticias. Ayer también mi cuñada, Ela Rivera, la ingeniera, que le enviamos un saludo, un fuerte abrazo, y como estaba con la boda de mi hijo, entonces, no, pero ya hoy vamos a hablar que tenemos que concentrarnos en la actividad y venir a trabajar súper lúcidos como realmente nos gusta, súper lúcidos. Así es, bueno, pero también saludamos a estas preciosas chicas que están listas y preparadas. Bueno, Evelyn, aquí siempre soy yo. No, licenciado. No, ¿cómo le digo? ¿Cómo sería la palabra? El dichoso. Sí, no, eso, no, correcto. Gracias, el dichoso aquí, imagínense. Toda la mañana. No, pero es que es un completo, es un equipo completo. Vean ustedes hipotas de 18, de 17, de 25. El abuelo. No, pero es que no, claro que sí son 3 ya. Pero esto me rejuvenece a mí. Y no, y de veras, el estar con ustedes. Y nosotras aprendemos mucho de usted también. No, muchas gracias. De su trayectoria, de la gran persona que es, el gran ser humano. Y no porque esté presente, sino que realmente así es. Cada mañana ya tenemos aproximadamente casi 2 años de estar trabajando juntos y realmente he aprendido muchísimo y esperamos seguir muchos años más, licenciado. Primero Dios que sí. Ahí estaba ya el ingeniero iba en camino para San Pedro, el ingeniero Pastora con el Lic Rubio. Y cuando le digas por qué ellos van, yo sé, sintonizándonos ahorita y ojalá que nos mantengan pues muchísimo tiempo. Nos manden un saludo, ¿verdad? Claro que sí. Evelyn, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy buenos días a todo el pueblo hondureño que nos sintoniza el día de hoy. Le quiero mandar un gran saludo a mi abuelo que ya está en la casa con nosotros, le dieron de alta, le cuento, licenciado, está con nosotros, así que un saludo, abuelo, lo amo mucho y bueno, que los televidentes se queden con nosotros a disfrutar del programa del día de hoy, que venimos muy cargados. Bueno, gracias a Merenita. Así es. A su abuelo en casita, a su mami, a toda la familia, obviamente. Claro. Que están, y cómo no van a estar siempre pendientes. En sintonía. Sí. Todas las familias, todos fieles televidentes. Claro. Indudablemente. Angélica, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, licenciado, chicas, y a usted que nos está viendo en casita y también nos está sintonizando a través de nuestra frecuencia radial. Un saludo inmenso, levántese con esas pilas recargadas al 100, porque hoy venimos cargados de información que usted no se puede perder. Definitivamente que sí, miren, es que lo que yo digo, los ánimos cuando andan así al 100, uno todo el día suele ser igual. Yo, mire que la tembladera que me pega siempre en la mañana, pero con ustedes, pero me siento más, me siento más con energía. Me siento con energía y por eso voy al gimnasio, pues no, con esa cipota son 30 y pico de años de diferencia, no, más, casi 40, no, de veras, casi 40, tengo que verme regularón, tengo que verme bien, entonces aquí tiene que mantener la figura, ¿verdad? Claro. No, fíjense que es muy cierto y quiero agradecer, ayer no lo hice, a las personas que nos estuvieron mandando sus mensajes el día viernes debido a los premios que estuvimos regalando. En ese momento nos dimos cuenta el gran afecto, el amor que nos tienen en los mensajes de texto. Saludos siempre al licenciado Jorge Zelaya, a las chicas, gracias realmente
realmente por esa fiel sintonía. Gracias por siempre dejarnos sus mensajes, sus comentarios a través de las redes sociales, no solo en el número de WhatsApp, sino que también a través de Facebook Live, a través de YouTube. También nuestras plataformas están disponibles, así que siempre gracias por esa sintonía. ¿Qué cosa es eso? O sea, todas esas cosas que usted dijo, pues yo realmente no... ¿Cuáles cosas? El YouTube, Bueno, las plataformas digitales ya han pasado, licenciado, hace muchos años. Nosotros le podemos enseñar. No, es que miren, es cierto, mi mamá incluso me pregunta, Alejandra, ¿cómo puedo usar eso? O cómo es el Instagram, o cómo puedo usar. Entonces, creo que es muy bien que nos vayamos acercando aún mucho más a la tecnología, pero el licenciado pasa full conectado. Pero una vez que lo agarran, no dejan el vicio. Bueno, pero tenemos que iniciar esta mañana. Tenemos mucha información, contactos en vivos en diferentes sectores del país, como también la entrevista a fondo con el licenciado. Hoy viene el abogado José Raúl Pineda Alvarado. En mi concepto, una de las personas más brillantes en el país, sin ninguna duda. Y bueno, hablar sobre diversos temas. Se fue la MASIC, está la UFERCO, una nueva comisión que creó ayer el presidente de la República, y todos los asuntos, tanto políticos, nacional como en el plano internacional. Estará con nosotros hoy. Bueno, también tenemos la pregunta del día. La pregunta del día, y yo le invito a usted a que esté en sintonía con nosotros, porque se viene en breves minutos la entrevista a fondo con el licenciado Zelaya. Acompáñeme usted para darle a conocer la pregunta del día. ¿Cree que la UFERCO y el FONAC podrán contrarrestar la corrupción en el país? Se la repito, ¿cree que la UFERCO y el FONAC podrán contrarrestar la corrupción en el país? Envíenos sus respuestas y también sus consultas al WhatsApp al número 3182-4375. También van a estar habilitadas nuestras líneas telefónicas para que usted esté más de cerquita con nosotros. Pero rápidamente nos vamos con Alejandra Rivera. Gracias, Angélica, pero también tenemos que informarle a toda la población hondureña, mantenga el contacto con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Síganos como BTV Somos Todos Honduras en Facebook y también en Instagram. Esto es para tener acceso inmediato a información de último momento o participar en nuestros sorteos semanales. También puede suscribirse a nuestro canal de YouTube como BTV Somos Todos y además ingresar a www.btv.com.hn y ver contenido exclusivo y variado en un solo sitio, así que nuestras plataformas digitales están disponibles para usted de cualquier parte del país que nos esté sintonizando y a través de la frecuencia radial 92.5 FM, tanto en la zona central como en la zona norte del país. Pero seguimos con más información con el licenciado Jorge Zelaya. Este es un contacto en vivo en Hola Honduras. Bien, gracias Ale, gracias compañeros. En efecto, ya en este momento contacto con nuestros compañeros en las unidades móviles. Tenemos San Pedro Sula, Pablo Martínez Zelaya. En este momento, entrada dice en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, pero entiendo que no es para hablar de la problemática que se viene ahí. Es una persona que supuestamente tomó la decisión fatal, desde luego, de suicidarse. Pablo Martínez Zelaya en este momento. Luis Cárcamo con ustedes. Adelante. Muchas gracias, licenciado, compañeras en estudio, a todos los televidentes que están sintonizándonos a esta hora de la mañana, cuando son las 6:54 de la mañana. Y como ustedes lo especificaron, lamentablemente tenemos que iniciar esta mañana con noticias trágicas. Y es que precisamente a mi espalda está las instalaciones o el plantel operacional de la ANE, donde hace algunos minutos se conoció que una persona se habría quitado la vida. Según información que nos han brindado de manera preliminar algunos miembros de la policía, y también algunos empleados del mismo cuerpo de seguridad de este lugar, pues nos habrían informado que una persona se habría quitado la vida y fue identificada según algunas algunas personas como Víctor Mauricio González. Se desconoce todavía la edad de la persona, pero rondaba entre unos 25 a 30 años, según se lograba observar en las imágenes. Según nos informaron, esta persona también podría haber padecido de depresión debido a que hace algunos días su esposa habría fallecido. Y según algunos compañeros de trabajo de él, pues él estaba en un estado de salud mental algo
podría decirse delicado debido a que presentaba algunos cuadros de una pequeña o inicios de depresión como tal. Ahí donde pueden observar en las imágenes de mi compañero Luis Cárcamo, se observaba cuando ya medicina forense estaba haciendo el respectivo levantamiento cadavérico y por supuesto en todo el procedimiento que llevan a cabo para poder recabar la información necesaria y de esta manera pues y realizar una investigación ante este evento. Esto es lo que precisamente ha acontecido hace algunos minutos en las instalaciones operacionales de la ANE ubicadas frente al Banco Centroamericano de Integración Económica. Yo retorno con ustedes, compañeros, a los estudios principales. Buenos días. Buenos días, gracias Pablo, gracias Luis, con esta lamentable noticia. Esta es una enfermedad también ahora, la depresión. Yo le digo a usted que nos está viendo que nada le quite la paz, que nada le quite su tranquilidad. Somos seres humanos, tenemos problemas de todo tipo, pero la vida es una bendición de Dios y no tome una decisión tan fatal como quitarse la vida. Luche. Mientras tengamos vida hay que luchar y los problemas tienen solución, solo la muerte no, pero ese no es el camino ideal. Vamos a San Pedro Sula en este momento con nuestros compañeros Alexander, Pineda Paz y Samuelito. Muy buenos días, adelante con ustedes, estimados colegas en San Pedro Sula. Muy buenos días, licenciado Zelaya, también a la audiencia de Hola Honduras. Nos encontramos donde antes era el predio del Centro Penal de San Pedro Sula y me encuentro con el coronel Mario Bueso Caballero, comandante de Fusina de la zona noroccidental. Bueno, tienen actividades esta mañana en conjunto con la Policía Nacional, Fuerza Nacional Antimaras y Pandilla, todo lo que forma Fusina específicamente para brindarle seguridad a toda la gente aquí en la zona noroccidental. Así es, buenos días, gracias por el espacio y un saludo al auditorio de BTV. En efecto, hemos reconocido que tenemos un problema de violencia en la zona noroccidental del país. Particularmente hay varios sectores que nos están dando mayor problema y en este caso como lo ha hecho Loma y Rivera Hernández. En ese sentido hemos diseñado un nuevo enfoque estratégico operativo, venimos replanteando lo que es todo el ambiente operacional y hemos decidido en un análisis conjunto que realizamos con Policía Nacional, con Policía Militar del Orden Público, con Fuerzas Armadas, Fuerza de Maras y Pandillas, Ministerio Público 911 y otros actores que conforman Fusina, de poder llevar a cabo operaciones de intervención en lo que son estos dos sectores mencionados de Choloma y Rivera Hernández. ¿Qué significa esto? Que estas operaciones van con mucho más fuerza, van con más intensidad, van con acciones más directas, estamos empleando mayor cantidad de recursos. Queremos estar justamente en esos lugares donde más incidencias se nos ha presentado, poder aminorarle los espacios que estos delincuentes muchas veces utilizan para poder llevar a cabo sus acciones ilícitas y también venimos con operaciones especiales de captura de miembros de bandas criminales, cabecillas y miembros, que ya en un análisis muy específico que ha hecho la inteligencia del Estado, la inteligencia policial y militar, tenemos claramente identificados y venimos con un perfilamiento acompañado con el Ministerio Público para poder llevar a cabo órdenes de captura que nos permitan sacar de circulación este tipo de personas. Se han realizado estas operaciones y hemos notado que ha bajado la incidencia en estos sectores, pero todavía hay trabajo por hacer. Así es, estas actividades ya las veníamos haciendo días atrás, ahora hacemos ya el punto de partida más contundente. Inicialmente comenzamos con estos dos sectores para poder traer más tranquilidad y paz a la ciudadanía que habita estos sectores, pero también tenemos identificados otros sectores aquí en la zona norte del país que igualmente van a ser debidamente abordados y que tengan la plena confianza a la ciudadanía que vamos a dar los resultados que ellos esperan. Lógicamente le mandamos un mensaje a la población que se sume a este esfuerzo, queremos hacer todo lo mejor por Honduras, pero es importante que esto también se entienda que es una responsabilidad compartida no solamente por las fuerzas de seguridad del Estado, sino que también la población a la cual al final es la beneficiaria. Bien, muchas gracias al comandante Mario Bueso Caballero, es el comandante de Fusina en la zona noroccidental. Con esta importante información se vienen buenas noticias a nivel de seguridad en ciertos sectores que por lo general han sido peligrosos aquí en San Pedro Sula y también sus municipios aledaños. Yo con este contacto regreso a los estudios principales de Hola Honduras. Buenos días.
Buenos días, gracias Samuel, gracias colegas en San Pedro Sula, en este momento con operativos que inician en el norte del país. Ojalá que den resultados positivos porque no se puede seguir con esta inseguridad que seguimos viviendo. Vamos a una pausa, regresaremos. Alejandra Rivera está lista con las condiciones del tiempo y a el abogado José Raúl Pineda Alvarado para conversar ampliamente en entrevista de fondo sobre la situación actual en el país. Breve pausa, quédense con nosotros, regresamos en un instante. El clima en Hola Honduras. Las condiciones del tiempo para este día se esperan condiciones relativamente estables en gran parte del territorio nacional, sin descartar algunas precipitaciones de carácter muy rápido. Esto es debido al ingreso de humedad que viene del Caribe hondureño. Como vemos en esta imagen satelital, se podrían estar registrando lluvias en la zona norte del país, como también en la zona occidental, esto en horas de la tarde-noche. Las temperaturas se van a registrar dentro de rangos normales, afortunadamente, pero sentiremos ese frío, esas temperaturas agradables en horas de la noche, como también en horas del amanecer. En cuanto a las temperaturas, hablando específicamente de la capital, Tegucigalpa, esperamos temperaturas máximas llegando hasta los 29 grados centígrados y las mínimas llegando a los 14 grados centígrados, con presencia de nublados ocasionales. En la zona norte del país se van a mantener los nublados ocasionales. Las temperaturas máximas se esperan cálidas para este día, llegando hasta los 33 grados centígrados las máximas y las mínimas de 21 grados centígrados, sin descartar algunas precipitaciones de carácter muy rápido, sobre todo en los sectores altos y montañosos. Pero ¿qué ocurre en la zona sur del país? Se mantienen las condiciones relativamente estables, temperaturas máximas llegando hasta los 36 grados centígrados con la sensación térmica y las mínimas de 20 grados centígrados. En la zona central los nublados ocasionales se mantienen, como también el pronóstico de lluvia en los sectores altos y montañosos de carácter muy rápido. Temperaturas máximas de 34 grados centígrados y las mínimas de 18 grados centígrados. En la ciudad de La Ceiba, como también en el occidente del país, en La Ceiba las condiciones se mantienen estables, máximas de 29 grados centígrados y las mínimas de 20 grados centígrados. Donde se mantiene el pronóstico de lluvia, esto en horas de la tarde-noche de carácter muy rápido, es en la zona occidental, específicamente en Santa Bárbara. Pese a ese pronóstico de lluvia que se puede estar registrando en horas de la tarde-noche, las temperaturas máximas se mantienen dentro de rangos normales, llegando a los 32 grados centígrados y las mínimas de 18 grados centígrados, con presencia de nublados ocasionales. Para la Esperanza, la ciudad más fresca de todo el territorio nacional, temperaturas máximas de 25 grados centígrados y las mínimas de 9 grados centígrados. Para la bella isla de Roatán, debido al ingreso de humedad que viene del Caribe hondureño, el pronóstico de lluvia para ese día como también para la próxima jornada es mayor, así que mucha precaución. Máximas de 28 grados centígrados y las mínimas de 24 grados centígrados. En cuanto al oleaje, déjenme informarle a todos los pescadores artesanales, afortunadamente dentro de rangos normales en ambas costas. En el Mar Caribe de 1 a 3 pies de altura y en el Golfo de Fonseca de 1 a 3 pies de altura. Hasta aquí las condiciones del tiempo. Seguimos con más información con el licenciado Jorge Zelaya. El clima en Hola Honduras. Bien, gracias Alejandra Rivera con las condiciones del clima. Estamos ya en la entrevista con nuestro distinguido invitado esta mañana, como les decíamos al comienzo del programa. Bueno, no puede ser mi papá, líder por cuestiones de edad, pero sí es como un hermano mayor. Y yo le tengo muchísimo respeto y un gran cariño. Y me decían, bueno, ¿y el abogado Pineda cuándo lo lleva? Aquí dice usted que son grandes amigos. No, empecé a decir que él ya no le gusta madrugar. Entonces, pero aquí está y eso es lo más importante. Querido, un placer. Sí me gusta madrugar, lo que no me gusta es venir a los foros, porque primero casi nada se cambia. Podemos hablar 24 horas y los grandes operadores, los grandes decisores, parece que no ven estos foros y no
no toman las decisiones que se requieren para que el país empiece a vivir los cambios antes de que venga lo que yo he denominado la crisis de la crisis. Y a veces termina hasta metiéndose en problemas uno por decir las cosas que a veces se dicen, ¿verdad? No, pero bueno, lo importante es que, como usted dice, nos acompaña aun cuando sí ven, pero los que toman las decisiones como que se resisten, no se dan cuenta que el pueblo en un momento puede, como dicen, explotar. Y yo creo particularmente que se está llegando, si no toman algunas acciones con inmediatez y que la gente pueda generar esa confianza en quienes nos dirigen políticamente, en términos generales, esto puede resultar muy complicado. Mire, para una iglesia hemos estado trabajando en una consultoría que tiene que ver con un análisis hecho por un organismo cooperante donde hablan que entre 6 meses y 3 años en Honduras puede haber un sacudimiento social como el que se dio en Chile y en otros países de Sudamérica, y hemos encontrado detalles verdaderamente preocupantes. Y se habla de una década perdida, la década de los 80, pero esta es otra década perdida. Imagínense que evaluados los índices de desempleo, analfabetismo, pobreza extrema, en el 2010 andábamos con un 60% más o menos de pobres calificados como pobres, aquellos que tienen el mínimo vital, es decir, el soldador, el motorista que trabaja y que trabaja un par de días y 2 días más no los trabaja, andábamos en el 60%. Hoy, 10 años después, esto ha aumentado casi 2 puntos. Sí, del 2010 al... Sí, 2 puntos ha aumentado, estamos mal, más mal que como estábamos hace 10 años, con una diferencia. Se han invertido 337.000 millones de lempiras en lo que es la reducción de la pobreza. Yo creo que si hubiese salido el presidente o los presidentes de esos periodos a darle de propia mano el dinero a las personas, sería mucho menos dramático ese dato. Y fíjese que lo único que hemos mejorado un poquito es en la reducción del analfabetismo, que en el 2010 lo teníamos en un 15.8% y ahora lo tenemos en un 12.9%, es decir, estamos hablando de un margen de 2 puntos. Entonces, esta década se perdió, y no le hablo de la pobreza extrema, que ha aumentado y que son temas recurrentes en estos programas, hablamos de lo mismo. Lo que pasa es que no vemos a dónde nos va a llevar a eso. El análisis de la situación nos dice que esto no es tallado por la migración, que representa 5.300 millones de dólares que recibe el país. El 20% del Producto Interno Bruto es dinero de remesas. Nuestra balanza comercial, para citarle un caso como Estados Unidos, eso es terrible. Les compramos 4.000 millones de dólares y les vendemos 1.400. Usted se pregunta, ¿de dónde sale el resto del dinero? El déficit es una sociedad pobre que es tremendamente consumista. Probablemente usted y yo vivimos con un par de zapatos. Hoy nuestros hijos tienen 5, 6 o más pares de zapatos, porque el consumismo nos hace generar necesidades ficticias. Entonces, cuando usted mira un gobierno que está gastando 68.000 millones anuales en el pago de empleados públicos y que en ese presupuesto creó una partida adicional para contratar más empleados y paga 52.000 millones en servicio de la deuda y tiene los niveles de corrupción que se tienen actualmente, usted se pregunta, este país va al abismo, este país está dando un salto al vacío. Y si se está cerrando la válvula de escape, que es la migración, entonces la convulsión social, la inconformidad, la protesta, la violencia, el problema social de la delincuencia, va a hacer que la sociedad hondureña empiece a convulsionar y a meterse en una situación
donde nosotros no vemos estos temas en la agenda de los políticos. Es decir, aquí hay temas que deben ser tocados y que en la campaña pasada no se abordaron. Por ejemplo, el tema del cambio climático. ¿Por qué se están muriendo los peces? ¿Por qué se mueren los moluscos? Pues simple y sencillamente porque aquí el que no utiliza fertilizantes a base de fósforo no puede cosechar. Y ese producto tóxico, el agua, lo lleva al mar y se mueren los peces y se mueren los moluscos. Y no hay una respuesta, no hay una propuesta para enfrentar el tema como el cambio climático, que hoy amanece frío y a mediodía está caliente, y que van apareciendo nuevas cepas de virus, y que un gobierno que no puede controlar ni el dengue, ¿cómo va a controlar ese nuevo virus que viene de China, que es dramáticamente mórbido y mortal? Entonces, yo creo que la agenda hay que cambiarla, pero esa agenda la va a cambiar si la sociedad empieza a demandar, mientras seamos una sociedad tolerante, laxa, que se nutre básicamente de dos fuentes, una la actividad religiosa y la otra el fútbol, pues nos estamos equivocando. Las ideologías se terminaron. Hay un autor que se llama Francis Fukuyama, que escribió un libro donde dice las ideologías se están terminando por el consumismo. Es decir, hoy el mundo cambió tanto que mientras Trump está aislando su país, creando un muro, los chinos están abriendo su mercado. Y creo que una de las sociedades más capitalistas es hoy la sociedad china. Fluido de capitales, libre comercio, fluido migratorio, expansión comercial. China no quiere ser imperio, los norteamericanos sí quieren ser imperio. Y antes criticaban el muro de Berlín. Ahora ellos están construyendo un muro en diferentes modalidades, utilizando nuestras Fuerzas Armadas, nuestra policía, la mexicana, la guatemalteca, para construir anillos concéntricos hasta que se consume ese monstruoso monumento a la discriminación que es el muro que está creciendo Trump. Hoy los aislacionistas son los norteamericanos y los que creen en el mercado abierto son los que antes eran comunistas. Los nuevos temas de la agenda deben ser no ya la propuesta demagógica. Usted oye a doña Xiomara Castro, una persona que tiene mucho liderazgo y que lo construyó en la calle, decir, vamos a una nueva constituyente. Bueno, ese no es el problema. El problema es, ¿para qué? ¿Qué cambios va a tener esa nueva constitución que al fin y al cabo es una ley igual a cualquier otra? Y las leyes no tienen efectos mágicos de generar más trabajo, de generar más oportunidades. El problema no es decir, vamos a una constituyente, que dicho sea de paso ya es una idea un poco trasnochada, ya pasó de moda, sino qué va a decir esa constituyente. Entonces, yo creo que el papel de ustedes como periodistas es empezar a marcar, y voy a decir una frase que no me gusta mucho, una nueva agenda, que era lo que decía aquel señor, ¿verdad? Es decir, una nueva agenda para los políticos, porque no podemos seguir con la retórica de vamos a combatir el desempleo, el analfabetismo, que vamos a hacer más casas, y mucho menos mentir como se fue a mentir al Congreso Nacional. Creo que el único que dio un discurso ajustado a la verdad fue el presidente del Congreso. Los demás fueron a decir cosas que no son ciertas, y hablar de que Honduras va a ser un referente, va a ser un gigante en esto. Hombre, cuando somos el país más pobre de América Latina y uno de los 4 más corruptos, es francamente no decir la verdad. Abogado, como siempre hacemos cuando vienen invitados así como usted, hemos planteado de comienzo una interrogante que con Angélica Solórzano en este momento la vamos a reconfirmar para que nuestros amigos televidentes, radioescuchas y quienes nos ven también en el Facebook, en el mundo entero, puedan hacer sus comentarios al 31 82 43 75. Angélica, una vez más adelante con usted.
Muy buenos días nuevamente, licenciado, y al invitado de hoy, pero yo le invito a usted, tal y como se lo mencionábamos al inicio de la programación, que interactúe con nosotros a nuestro número de WhatsApp que aparece en pantalla, el 3182-4375, la respuesta y su opinión a la pregunta del día, se la colocamos en pantalla. Y la pregunta del día de hoy es, ¿cree que la UFERCO y el FONAC podrán contrarrestar la corrupción en el país? ¿Cree que el UFERCO y el FONAC podrán contrarrestar la corrupción en el país? Déjenos sus respuestas a nuestro número de WhatsApp al 3182-4375. También van a estar habilitadas nuestras líneas telefónicas para que usted interactúe con nosotros y sobre todo aquí en la entrevista a fondo con el licenciado Jorge Zelaya. Bien, muchísimas gracias, Angélica. Gracias, Angélica. Angélica Solórzano, con la interrogante que se ha planteado. Y bueno, agradecer a Alejandra Jacinto, Reina Reconco Funes, Luis Matamoros, Mayela Ramírez, que están conectados en el Facebook con nosotros, algunos en nuestro país y otros fuera de nuestras fronteras patrias. La interrogante que se ha planteado, abogado, ¿cree que UFERCO y el FONAC van a contribuir a contrarrestar la corrupción en el país después de que abandonó y ya es historia, como dicen, la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad? Bueno, uno de los temas que me preocupó un poco esta mañana es escuchar al secretario ejecutivo del FONAC, el nuevo secretario ejecutivo, don Omar Rivera, decir que se iba a hacer una instancia de diálogo donde se iban a tocar los temas de que acabamos de hablar. Es decir, el racionamiento de la energía, el racionamiento del agua. Mire, el FONAC solo tiene por ley un propósito, es darle seguimiento y monitoreo al cumplimiento de la visión de país y el plan de nación. No tiene otra facultad. Si usted ve la ley de FONAC y ve su reglamento, le va a decir que es una instancia de sociedad civil, pero financiada por el Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas, cuya misión es darle seguimiento a si ese plan de país, esa visión de país que se hizo durante el gobierno de don Porfirio Lobo, se está ejecutando correctamente. No es una asamblea ecuménica donde vamos a conciliar la sociedad hondureña y evitar la polarización. Por eso tienen que empezar a trabajar en el tema de una reforma legislativa, la ley del FONAC, que es desde el 2009 y que ya es una ley totalmente desfasada. Si hacen esas reformas legislativas, ahí podrán hacer del foro un sitio donde puedan debatir esos temas. Mientras tanto, no tiene facultades para eso, ¿verdad? Y finalmente, habrá que ver que mucho menos tiene relación con el combate a la corrupción, aunque existe un prejuicio de que el FONAC se va a convertir en una paralela del Consejo Nacional Anticorrupción como parte de esa ofensiva gubernamental a ralentizar, a debilitar todo lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. En cuanto a UFERCO, pues ¿qué puede pensar usted de una institución donde a usted lo ponen como miembro de una unidad especializada, de una unidad de élite del Ministerio Público, y de un día para otro le dicen, ahora va a ganar menos, ahora va a tener 25 técnicos menos, y ahora usted ya no va a depender directamente del número uno de la institución, sino que va a depender de un personaje oscuro ahí que se llama director de fiscales, que es el que le va a decir que usted está sometido al mismo régimen, sin ninguna prerrogativa, sin ningún privilegio, sino que usted va a ser como el fiscal del consumidor o como el fiscal de la niñez, que en lugar de potenciar la solución de un problema grave como es la corrupción en este país, más bien estamos quitándole el arsenal operativo a esas fiscalías y las estamos dejando ahí porque hay que dejarlas. ¿Qué impacto económico tiene esto? Mire, yo he visto muchísimos estudios sobre la corrupción. No sé de dónde sacan esos datos. Algunos dicen que se pierden 50.000 millones al año por corrupción. Los más conservadores le dicen 10.000. No importa que sean 50 o que sean 10. Si son 10.000 millones, es un montón de dinero que le puede servir
para que haya medicinas en el seguro, o para que las escuelas estén más o menos decorosamente instaladas, o para que no haya jóvenes limpiando vidrios de carros. Y sin embargo, parece que aquí el combate a la corrupción es un tema marginal, colateral, intrascendente, y por eso el país sale tan mal calificado en los rankings internacionales como un país donde la corrupción se tolera. Y yo sí creo que la sociedad hondureña ha sido tremendamente tolerante a la corrupción, pero el impacto social que tiene esto es gravísimo. Miren, en el 2010 había 700.000 personas que ganaban menos del salario mínimo. En el 2018 hay 1.600.000 personas que ganan menos del salario mínimo. Y usted sabe lo que es el salario mínimo, es teóricamente el mínimo vital, pero es una cantidad que hoy no le sirve a usted para cubrir una vida de algún nivel de dignidad. Por eso yo, el otro día que estaba en Cihuatepeque en una reunión de Cáritas, escuché una frase que me gustó mucho, una visión cristiana del gobierno, una visión no necesariamente religiosa, sino una visión cristiana del gobierno, donde ve al ciudadano como un hermano, como un semejante, como un igual, pero la mentalidad del político es: lo mío es mío y lo de los demás también es mío, si se lo dejan quitar. Y cuando se dan sociedades como la nuestra, donde somos tan laxos, tan tolerantes, donde nos dejamos atropellar, pues definitivamente es el paraíso de los corruptos. Y sociedades que cada vez se van alejando más de la democracia, con una serie de consecuencias que se dan, por ejemplo, en el aspecto climático. Fíjese que los animales tienen mucho que enseñarnos. Los animales se adaptan al medio ambiente. El hombre transforma el medio ambiente a su conveniencia, a sus necesidades. Y esto nos está pasando la factura, ¿verdad? Honduras es el país de Centroamérica que tiene más agua potable, agua dulce. Y sin embargo, ciudades como la nuestra, la capital, tiene racionada la energía eléctrica, tiene racionado el agua, y nosotros estamos pensando en que vamos a ser un referente en materia de infraestructura y que vamos a ser un referente, un gigante en materia de emprendedurismo. Eso no debe hacerse. Es decir, debe decírsele a la gente la verdad para conmover una sociedad que es tan aletargada como la nuestra y que todos nos incorporemos, no en el esquema ideológico. Miren, en Honduras el problema ya no es izquierda o derecha, el problema es para adelante. Ya no se trata de que usted cree en una propiedad colectiva, en un modelo económico centralizado o si cree en el libre mercado. No, dele educación, salud y trabajo a la gente, y eso implica un take-off, un salto hacia adelante. No lo vea como izquierdo, como derecho, porque eso no funcionó. En El Salvador llegó Sánchez Serén, que era un hombre de izquierda, y no cambió nada. Y no están viendo que están empezando a sacar presidentes. Ya van casi 20 años en que se fue Collor de Mello, que se fue de la Rúa, que sacaron a Alemán, que sacaron a Lucio Gutiérrez. ¿Cuánto presidente que hoy es el benefactor y el líder, mañana es el perseguido? No están viendo eso, que hoy están pasándola muy bien, recibiendo las genuflexiones de los serviles que les queman incienso y los mal orientan, mañana van a ser perseguidos. Entonces, esas nuevas realidades solo se combaten haciendo bien las cosas. Y yo creo que ya en Honduras estamos llegando a un punto donde tenemos que entender que nosotros no somos dueños de la verdad y los políticos tienen que cambiar. Usted imagina el caso del político nuevo. Le hablo de gente bien intencionada, buenos profesionales, pero políticamente ingenuos. Estos políticos nuevos tienen que aprender a hacer política en Honduras. Le voy a citar un caso. Salvador Narrala, Manuel Zelaya. Manuel Zelaya, un político tradicional, conoce todos los mecanismos y todas las maniobras
a lo que se acostumbra en la política matrera, maliciosa de Honduras para poder sobrevivir, no va a ganar la elección, busca a Salvador Narrala. Le da la candidatura. Eso implica que Libre, que debió haber sacado unos 16 diputados, subió a 30, con el aporte de Narrala. La deuda política... 52 millones de deuda política los agarra Manuel Zelaya. Mantiene un contingente político en su bancada con los que se sienten en la mesa a negociar. ¿Y Narrala qué obtuvo? Nada. Eso debe ser aleccionador a ellos para entender que los políticos tradicionales serán todo lo malo que puede imaginarse, pero conocen todas las formas de acceder al poder. Y ese narcisismo de los políticos nuevos hace que digan, bueno, si a fulano lo odian, sí, claro, lo odian, pero está en el poder. Es correcto. Y en política eso es lo que cuenta, porque para que usted pueda hacer cambios positivos, necesita poder hacerlos, y para poder hacerlos, debe estar en el poder. Entonces, esa visión ingenua, bobalicona, de algunos nuevos políticos que son esperanzas para el país, no le estamos viendo. El otro fenómeno interesante que se da es la idolatría del día electoral. Mire, usted puede estar un año en campaña haciendo buenas propuestas y todo se va a definir en 10 horas, de las 6 de la mañana a las 4 de la tarde. Y si usted se concentra en esas 10 horas, puede ganar aunque no sea el más querido, aunque no sea el más popular. Sin embargo, los nuevos políticos hacen una campaña expansiva, es decir, meses de trabajo, como que las elecciones no fueran a durar solo 10 horas, que esa es una reforma electoral que debieron haber tocado, la ampliación del periodo de las elecciones. Es decir, no dejarlo en 10 horas, porque en 10 horas va a ganar el que lleve más votos, no el que tenga más popularidad y más aceptación. Es decir, no de 7 de la mañana a 5 de la tarde, 6 de la mañana a 4, pero siempre se extiende una hora, sino que llevarlo un poco más allá. Esa es una de las muchas reformas que se quedaron en el tintero. Es decir... y bueno, ¿y esa segunda vuelta, la reelección presidencial? Sí, pero ya son muy profundas. El tema de la reelección, ¿a quién le interesa? Le puede interesar al presidente Hernández y a Manuel Zelaya. Ese no es un tema que sacude a la sociedad hondureña, que todos estamos pendientes. ¿Cómo va a permitir que se reelija una persona de manera continua si sabemos que va a hacer uso de las ventajas económicas y de poder que le da el estar en el gobierno? Mire, una de las estrategias fundamentales del Partido Nacional o del gobierno es que tienen 200,000 empleados públicos. Y a eso les van a decir, no se preocupe por el candidato, preocúpese por su estabilidad laboral. Y de esos se promedian 5 personas por cada empleado público. Ahí nomás tiene un núcleo duro de 1 millón de votos el Partido Nacional. Entonces, esa idea que maneja la oposición de que por inercia, que sin trabajar, que sin luchar, sin hacer alianzas, que eso es algo muy peligroso en Libre. Yo he escuchado dirigentes de Libre que creen que sin hacer alianzas van a ganar las elecciones, y eso no es cierto. Si usted mira los cuadros de Libre, son los mismos de hace 4 años, no crece. Es más, elementos que eran paradigmáticos en Libre hoy han abandonado Libre. Entonces la oposición solo tiene una opción para hacer gobierno en el 2022, y es aliarse. Mientras crean que solos van a construir una victoria electoral, están totalmente equivocados. Entonces es interesante que usted haga reformas electorales, pero que también cambie la sociedad y cambie los políticos. ¿Cómo los va a cambiar? Hombre, los puede cambiar una dentro de muchísimas propuestas, con una visión diferente de la política, una visión más humanista, más cristiana. Los puede ver usted en función de que la sociedad empiece a preguntarle al político, bueno, ¿y cómo vamos a hacer con el tema de la migración? De que nos cierren la válvula de escape que mantiene la estabilidad social
y que de repente, ¿qué respuesta le vamos a dar? ¿Qué respuesta le vamos a dar al pandillerismo? ¿Qué respuesta le vamos a dar a un problema tan serio como es la militarización de la sociedad hondureña? ¿Qué problema le vamos a dar a un sistema electoral exageradamente caro, Jorge? Aquí hay muchísima gente buena, pero no participa en política porque no tiene dinero. Cuando a alguien le preguntan qué posibilidades me ve para lanzar una candidatura, uno le dice inevitable, ¿y de cuánto dispone? Porque el costo económico y la actividad política van íntimamente relacionados y eso no es democrático, eso no es bueno. De ahí que yo siento que hay que pedir que cambie la clase dirigente, pero que también nosotros tenemos que cambiar. Eso lo dijo hace mucho tiempo Immanuel Kant. Toda la modernidad de la historia surge con ese personaje, Immanuel Kant. De ahí viene el idealismo y de ahí viene el marxismo. El tipo escribió 4 libros que fueron paradigmáticos para cambiar el mundo. Y demanda el cambio de la gente. Es decir, no esperemos que el político cambie. Si el político está muy cómodo, no va a cambiar. Esperemos que la gente, que nosotros empecemos a cambiar para que nuestro cambio individual revierta en el cambio social y en el cambio de la dirigencia política. Bien, estamos conversando con el abogado José Raúl Pineda Alvarado. Vamos a hacer una pausa y vamos a presentar algunos de sus mensajes que ya nos han enviado al 3182-4375. El abogado Pineda Alvarado, diputado al Parlamento Centroamericano, diputado en el Congreso Nacional en 2 oportunidades, asesor de los presidentes de Congreso, asesor también de fiscal general del Estado en su momento, y es una figura realmente de los analistas que nosotros respetamos y queremos muchísimo en el país. Una breve pausa y regresamos con nuestro distinguido invitado esta mañana. Seguimos conversando esta mañana con nuestro distinguido invitado, el abogado José Raúl Pineda Alvarado. Tenemos muchísimos mensajes, tenemos consultas también aquí en el Facebook, en el WhatsApp, y vamos a transmitirlas porque queremos aprovechar al abogado Pineda Alvarado en estos últimos minutos, varios temas que aún están pendientes. Si colocamos, por favor, 2 mensajes en este momento, si van dirigidos a manera de consulta con nuestro invitado esta mañana. Excelente programa con el mejor analista político del país, un hombre objetivo, un profesional destacado. No nos dice quién o de dónde nos llama, pero muchísimas gracias. Otro mensaje: buen día, muy buena entrevista, muy poco se avanza en atacar la corrupción, no hay interés de las autoridades, por eso sacaron a la MASIC para seguir en lo mismo. Saludos desde Guinope, imaginamos Guinope, el paraíso. En esto de la MASIC, abogado, y a propósito era Jacinto Perdomo, que le preguntáramos sobre la salida de la MASIC, y como ha hablado así rápidamente del tema, incluyo también aquí el sistema integral por la transformación contra la corrupción que creó ayer el presidente, con actores también estando presente el presidente del Congreso y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, respecto a ese llamado sistema integral, se responde de una manera muy simple. Es decir, los investigados van a manejar la investigación. ¿Será eso coherente? ¿Será lógico? ¿O será simplemente una forma de maquillar, de hacerle un make-up a un sistema que está diseñado para que la corrupción prolifere como proliferan los hongos? La MASIC surge con un problema. Mire, la verdadera razón por la que estos organismos vienen a los países con lo que llaman colaboración activa es porque los locales ya no tienen capacidad para enfrentar directamente el poder que surge de la corrupción. Y la corrupción no surge del vendedor de naranjas que tienen ahí en la entrada de este edificio, surge de gente de poder. Y en un país como Honduras, con los antecedentes de la muerte de Julián Aristide González, de Alfredo Landaverde, de otro grupo de gente
de menos perfil, como 2 fiscales que fueron asesinadas en San Pedro Sula, como Orlan Chávez, que fue asesinado acá en Tegucigalpa. Entonces existe ese temor. Ese muchacho Santos, que está ahí en Ferco, Luis Javier, ese muchacho lo balacearon en San Pedro Sula. Correcto. Ese está vivo de milagro. Sí. El muchacho sufrió un atentado y en todos los casos no se sabe quién dio la orden. Cuando se está en esa situación existe un normal temor entre los locales para hacer ese trabajo tan difícil. Entonces se decide traer gente de fuera que viene con inmunidad, que viene con medidas de seguridad y que se va a ir del país una vez completado el trabajo, una vez terminada la misión. Esa es la razón fundamental por la cual surgen esas misiones internacionales, porque el sistema local no permite acciones de amplio espectro contra los corruptos, porque los corruptos son poderosos. Es decir, en Guatemala la CICIG llegó para trabajar en el tema de los grupos clandestinos que operaban en Guatemala y después se metió a la lucha contra la corrupción. En Honduras, usted, como acertadamente dijo el fiscal Santos, con lo que tiene en el país no va a poder hacer mucho, a menos que se dé un cambio político dramático en el 2021 y que el nuevo presidente que llegue empiece a iniciar una persecución en serio contra los que actualmente son los grandes actores de la corrupción. Usted en Honduras con lo que tiene no va a poder hacer mucho, va a ser muy modesto y creo que las declaraciones de Santos le han venido a poner a, como le dijera, una visión, un panorama claro de cuál es el futuro de la lucha contra la corrupción. Es decir, ese movimiento retrógrado que habían hecho los corruptos a raíz de la Maxi, hoy va a ser una especie de avance, una huida hacia adelante, donde van a recuperar el tiempo perdido, porque ciertamente la Maxi generó mucho temor. Yo no voy a decir que la Maxi hizo su trabajo, pero vamos a estar mucho peor sin la Maxi. Uferco no va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque el temor que tiene el operador de justicia y particularmente el fiscal es natural, es humano. Cuando usted lo amenazan directamente o le amenazan su familia o no se siente respaldado por un organismo lo suficientemente poderoso como para poderle brindar protección, pues simple y sencillamente mira la corrupción y mira para otro lado. Esto habrá que verlo como una batalla que en alguna medida ganaron los malos. Ahora, ¿qué corresponde? Bueno, que este gobierno, que no creo que lo haga, negocie otro mecanismo, o que el próximo gobierno haga un mecanismo mucho más eficaz, mucho más radical en cuanto a la lucha contra la corrupción. Porque ¿siempre con el apoyo de la OEA? Yo más bien diría con Naciones Unidas. La OEA lució muy oscura en estas negociaciones por el interés de Almagro de tener el voto de Honduras. Para la reelección. Lo de la Maxi es explicable. ¿Por qué? Porque la Maxi viene y usted mira que en los últimos 10 años es el mismo grupo el que ha ostentado el poder. Entonces, el choque, la conflictividad era inevitable. No van a venir los de la Maxi a investigar casos que se dieron hace 20 años, sino que venían a investigar lo actual, y lo actual está en el poder, y el poder ha estado en 10 años en la misma gente, ¿va? Entonces, eso era inevitable, es explicable. Obviamente no se puede abandonar la lucha contra la corrupción es como la lucha contra el cáncer. Seguramente nunca se va a encontrar la cura del cáncer, pero nunca hay que dejar de buscarla, nunca hay que dejar de combatir la corrupción, porque le hace mucho daño al país, porque nos convierte en seres viles, en seres despreciables, y ahí es un nicho donde la sociedad hondureña tiene mucho que hacer. Hay que generar un sentimiento de desprecio, de rechazo hacia el funcionario corrupto. Usted y yo lo hemos visto. Gente que andaba en bus hace 5 años, 6 años,
que vivían pidiendo prestado, hoy son dueños de edificios, son gente con muchísima plata. ¿De dónde es ese dinero? De los medicamentos que faltan en el hospital escuela, de los medicamentos que faltan en el seguro, de la falta de sillas para los niños, es decir, de una infraestructura de carreteras que no está terminada. Usted va al corredor del sur, que llaman el corredor seco, no se ha terminado la carretera del norte por la ruta que va a terminar así como terminaron en hacerse las pirámides de Egipto. Ahí siempre se está trabajando. Danlí es un desastre, el puente sobre el río Dantos está cayendo, lo que va a aislar por lo menos 4 departamentos del litoral atlántico. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de recursos que deberían servir para el beneficio de la comunidad, se los apropia un individuo y se los apropia impunemente. Y la sociedad no reacciona, la sociedad los tolera. Ya estamos otra vez en el juego de la elección porque en Honduras hay un problema que se llama la idolatría del evento electoral. Todo va a cambiar cuando vengan las elecciones. Cuando se vayan estos y vengan otros y de repente los otros que vienen son peores que los que están. Y luego, dentro de esa investigación que estábamos haciendo, encontraba una cosa que me preocupó mucho: la proletarización del profesional universitario. En esos negocios de venta de comida rápida hay 70 profesionales universitarios, títulos de licenciado en contaduría, administradores, que están trabajando de meseros. Eso no puede ser. No están desarrollando la labor para la cual se formaron. Esa gente se está frustrando. Por eso le dicen que el 40% de los habitantes de Tegucigalpa son depresivos, sufren de depresión. ¿Por qué? Porque no hay futuro, no hay oportunidades. Ese tipo de cosas deben ir a la agenda de los políticos. La sociedad debe demandar propuestas y respuestas para esos problemas, porque todos lo vivimos. Tenemos hijos que no trabajan en sus profesiones o que están muy mal pagados. ¿Por qué? Porque se ha proletarizado la actividad universitaria y seguimos tirando miles de estudiantes, miles de profesionales todos los años que van a trabajar. Aquí hay médicos que andan trabajando de taxistas, me contaba su motorista hoy por la mañana. Médicos trabajando de taxistas, médicos vendiendo comida en un país que demanda con urgencia salud. Entonces, volviendo a eso, la corrupción es un factor que genera eso. Si son 50.000 millones de lempiras los que se pierden al año, hombre, con eso le pudiera dar trabajo a muchísimos universitarios, a muchísimos médicos. Si son 10.000, igualmente. Pero nosotros nos estamos volviendo indiferentes a ese tipo de cosas. Desafortunadamente para los políticos la gente ya no les cree. Cuando aquí me viene a decir el presidente de la República, señores, somos un gigante, somos un referente. Y yo tengo que decir que me parece un poquito exagerado decir eso, ¿verdad? Yo preferiría que de manera un poco humilde le dijéramos a la gente que tenemos un país con grandes problemas, pero que si le ponemos interés todos, podemos salir adelante. Yo veo con preocupación que una gran debilidad de este gobierno es que el presidente Hernández ganó la elección por 50.000 votos. Hay ese más de 1 millón de votos que votó por Narrala. ¿Cómo se siente representada en el gobierno? Yo creo que la primera acción del presidente Hernández debió haber sido llamar al otro candidato y decirle, mire, le ofrezco esto. Si no lo acepta, no lo acepte. Trabaje con los buenos colaboradores que tenía. Hay una propuesta de Luis Zelaya que a mí me gustó mucho, la de los mercados cerca de los aeropuertos, mercados agrícolas. Yo, si tuviera poder, yo llamaría a la oposición con su mejor gente, no a repartirse el pastel para tener sus hijos y sus amantes en el cuerpo diplomático, sino para dar oportunidad de que trabajen y que trabajen para beneficio de todos. Pero no lo quieren hacer, y si ahora venimos a ponerle la cerecita al pastel, reduciendo los espacios
de los entes encargados de luchar contra la corrupción, hombre, andamos mal. Entiendo que en este mes de febrero viene la asamblea del CNA y que todo el proyecto es manipular para cambiar toda la dirigencia del CNA, y eso no es bueno. Yo creo que la oposición debe gobernar también, debe gobernar con su crítica y con su propuesta. Desgraciadamente en Honduras lo que hay son opositores, pero no hay oposición. Una oposición estructurada, esa no existe. Lo que hay son opositores, gente que está contra el gobierno y que a veces está contra el gobierno irracionalmente, que en lugar de hacer una propuesta y decirle, mire, presidente, la oposición le reclama a usted que durante su campaña prometió esto y no cumplió. Ese es el trabajo de la oposición. Agarrar la propuesta del presidente durante la campaña y decirle, mire, usted dijo que iban a vender todos los vehículos de lujo del gobierno y ahora tienen centenares de autos blindados pagando $200 diarios. ¿Por qué no cumplió? Y proponer cosas mejores. Ahora, cuando usted dijo, por ejemplo, si yo tuviera poder y yo sé, a usted le han ofrecido estar en el poder, ser ministro, ser alto funcionario no solo de este gobierno, sino que también de anteriores. ¿Por qué no acepta a Raúl Pineda Alvarado? Mire, uno debe estar claro en que debe tener toda la responsabilidad, pero toda la autoridad. Y siempre usted va amarrado a un sistema. ¿Por qué? Porque el político tradicional hondureño cree que cuando gana la elección le dan una escritura pública y le dicen, con esta elección que usted ganó, está autorizado a robar. Entonces eso le genera problemas. Yo siento que en Honduras va a haber un cambio. Tenemos una alternativa. Lo que dice mi amigo Pedro Barquero, una innovación sostenible, una renovación sostenible. Puede ser así, que poco a poco, pero sosteniblemente vayamos viendo cambios. O una disolución social, una revolución violenta o una convulsión social. Solo esos dos caminos hay. Esto se va a terminar. Y se puede terminar rápidamente. Yo miro a la comunidad internacional bien preocupada porque se están cerrando espacios y la gente seguramente no va a sacudir la sociedad porque no le cae bien el presidente o por la corrupción, sino que va a estallar por hambre, por necesidades. Porque aquí hay una gente que se levanta pensando en qué va a comer para mantener su dieta y otros se levantan pensando si van a comer y salen a la calle a ver qué consiguen para subsistir mínimamente. Cuando usted tiene una sociedad tan polarizada como eso, entonces la reacción natural es que si usted no hace los cambios necesarios, hace la violencia inevitable. Y no es que va a venir la violencia ya la tiene en amplios sectores de la sociedad, en las zonas que controlan los pandilleros, donde le dicen, por ejemplo, la 14 de marzo, bueno, señores, necesito su casa, y váyase de su casa, yo me voy a quedar con su casa, por la vía de la fuerza. Esa violencia es un matiz, es un aspecto de la otra gran violencia que se puede dar cuando la gente salga en las calles y pase lo que pasó en Argentina, que la gente fue a saquear los supermercados y que lo que se andaba llevando era comida. Es decir, ese tipo de cosas no hacen de una sociedad modesta como la hondureña una sociedad inmune. Eso va a pasar aquí. Hay tiempo, el gobierno puede hacer cambios, pero no hacer cambios desde el único objetivo del gobierno, que es continuar en el gobierno. Es decir, qué bien que hay una bolsa solidaria, que hay techos, que hay pisos dignos, que tienen productos para purificar agua, que hacen letrinas. Sí, pero con sentido social. No solamente para tener amarrada a esa gente y el día de la elección, vos que estás en tal sector tenés que venir a moverte porque vamos a una concentración o porque vamos a ir a votar para que yo siga en el poder o para que gane mi partido. Esa no debe ser la visión. Tengo un amigo común nuestro que dice, no hay que sonar tuzas donde hay ganado hambriento. Es un comentario
poco pedestre, un poco rural, dice, no hay que sonar tuzas donde hay ganado hambriento, ganado hambriento de estallar. Claro, claro. Esa opción la tenemos nosotros más cerca de lo que nos imaginamos. Y hoy me preocupo porque sí ya vi un estudio donde le señalan plazos hasta dentro de 3 años. En ese lapso de 3 años aquí va a pasar algo si no se hacen las rectificaciones del caso. Y no va a ser ideológico. No va a ser que el Libre va a salir a la calle, como han salido otras veces, a quemar un burger o a quemar un negocio de comida rápida y que eso le genera un gran pánico a la gente, ¿verdad? No va a ser así, va a ser la gente. Como la oposición al gobierno no es Luis Zelaya, ni es Salvador Narrala. Esa no es la oposición a los que ellos le deben tener temor. Tienen que tenerle a la gente, a los que no tienen partido, a los que no están identificados, encuadrados ideológicamente en una organización política, sino la gente que no participa en política, pero que siente la necesidad de que haya un cambio en un país pequeño como este. Si aquí lo que tenemos es poco más de 8 millones de habitantes, los demás están fuera del país, a los cuales se les puede dar salud, educación, seguridad y buenas carreteras. Con eso usted resolvió el problema. Muchos comentarios, abogado. Marvin Fernando Estrada, el ingeniero Núñez, dice buen programa, con un gran invitado, el abogado José Raúl Pineda Alvarado. Felicitaciones al licenciado Zelaya. Héctor Velázquez, que me pregunta si este sistema que juramentó, que creó ayer de transparencia el presidente de la República, no es lo ideal. ¿Qué debe haber o qué debe hacerse para combatir la corrupción en el país? Bueno, primero, eso tiene que ver con el Ministerio Público. ¿No tiene que ver? Tiene que ver con el Ministerio Público. Si aquí tuviéramos o pudiéramos tener fiscales capaces y valientes, yo diría que hasta medio suicidas, no tendríamos necesidad de que vinieran organismos extranjeros. Si tuviéramos un poder judicial integrado por jueces capaces, honestos y valientes, tampoco sería necesario. Pero la pregunta es, ¿los tenemos? Si el sistema está diseñado porque yo, que soy corrupto, lo nombró usted, lo escogió usted, no para que combata la corrupción, sino para que me proteja a mí. Exacto. Si aquí aparte de corruptos somos cínicos y aquí todos los días vemos corruptos que vienen estos programas a hablar de la lucha contra la corrupción. Gente que tiene los expedientes en los tribunales, en la fiscalía, que todo el mundo sabe que son corruptos, vienen a hablar de la corrupción. Aparecen como paladines, como adalides en la lucha contra la corrupción, porque aparte de corruptos tienen esa gran condición de ser dramáticamente cínicos. Si usted tuviera un buen fiscal, una sociedad sintonizada en apoyar sus autoridades, un buen poder judicial, pero si los corruptos están en los organismos de interdicción y son puestos por los que deben ser investigados, porque son los que generan la corrupción, ¿cómo va a funcionar un sistema? Es surrealista pensar que un sistema así pueda funcionar. Hoy usted mira que hay procesos complejos. Yo miro con mucho interés lo que pasa en El Salvador, que debería servirnos a nosotros para que el presidente Hernández ahí sí tome como referente al de El Salvador y empiece a competir. Un hombre que en los primeros 20 días de su gobierno consigue $50 millones para hospitales, que consigue que los chinos le vayan a hacer un buen estadio de fútbol, que consigue la mejor biblioteca de Latinoamérica, que consigue que le reparen su aeropuerto, que no esté endeudando su país. No dejó de generarme un poco de envidia. Hay un foro mundial, el foro de Doha, donde hay 250 representantes de diversos países y solo invitan una persona en el mundo. Y el que fue invitado fue Bukele. Me preocupa la democracia en Honduras. De 192 países del mundo, solo 23 no viven regímenes democráticos porque son países islámicos, países del Oriente, que viven teocracias o regímenes que no son del modelo democrático. Pero nuestra democracia va regresando cada vez más al pasado, de una democracia que se envileció, una democracia que no da trabajo, que no da seguridad,
que ya no le interesa a la gente. Ya aquel temor que se tenía, que la izquierda, que los comunistas, eso ya es arqueología. Hoy son nuevas realidades. El centro financiero del mundo ya no es Wall Street, hoy es Hong Kong. El metro cuadrado vale ahí $500,000. La economía de Honduras necesita confiabilidad. Cuando el Estado Islámico, cuando ISIS invadió Irak y Siria, destruyeron monumentos invaluables, destruyeron toda la infraestructura, piezas arqueológicas, pero cuando llegaron a los bancos encontraron los bultos, los paquetes de los dólares y no los destruyeron. A pesar de que son el símbolo del capitalismo, el símbolo del gran Satán de Estados Unidos, los dólares se los llevaron. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal de Estados Unidos es tan prudente que garantiza que con esos papeles, que con esos dólares, puede usted tener acceso a cualquier bien o servicio del mundo. Entonces, si hubieran encontrado el Empira, le garantizo que les hubieran metido fuego, porque no representamos ninguna confiabilidad. Todo empresario, y yo he hablado con muchos que quieren venir a Honduras, vienen con una reserva, vienen con un temor, porque si van a explotar una mina, van a tener problemas. Si van a explotar el bosque, van a tener problemas. Si van a explotar la energía eléctrica, el extractivismo, problemas. Entonces, la gente no quiere invertir aquí. El año pasado se perdieron 1.000 millones de inversión extranjera con respecto al 2017. Y así decimos que vamos a ser gigantes o referentes en Centroamérica. Eso no va a pasar así. Honduras tiene que empezar ya a trabajar el proyecto de traer otra misión internacional de Naciones Unidas con mejores técnicos para empezar a trabajar el tema de la violencia y de la corrupción. México se mira como un país tremendamente violento. La imagen de México es de un país violento. Y a eso ha contribuido un montón de novelas con que los gringos y los mexicanos hacen negocio haciendo la apología del narco. Pero México tiene 22 muertos por 100,000 habitantes. Honduras, según el gobierno, que es un milagro, que es un modelo, tiene 46. Entonces, no encontramos una respuesta. Y yo no quiero decir que esto es culpa del presidente ni culpa del gobierno, es un problema social. Lo que sí censuro es que se le mienta a la gente. No, como cuando usted va donde un médico, es un médico que no responde a su ética profesional. Si usted teniendo cáncer le dice que tiene gripe. No, dígale la verdad, claro, y empecemos a trabajar para resolver el problema. El doctor Bogar Castro, Ángel Fajardo también y muchísimas otras personas. Y quiero concluir porque estamos ya abogados sobre tiempo. ¿Por qué lo que apuntaba Ángel y yo, y lo hago mío? Un grupo de amigos creímos y creemos que usted puede ser no solo un buen candidato, sino que un buen presidente. ¿Por qué también no le entra, como dicen? Decir? Bueno, primero porque el país necesita un presidente joven. Hay tanto que hacer que se ocupa un hombre joven. Ya cuando uno llega a los 60 años, ya no sé qué pasa. Será un problema hormonal, pero se vuelve más lento, se vuelve más lento y se ocupa mucho dinero. En Honduras hay que cambiar el sistema. Las elecciones deben ser baratas. La democracia cara no es democracia. Pero siempre que se pueda hacer algo por el país, yo creo que en Honduras hay algo que es muy triste. Aquí hay mucha gente capaz y mucha gente honrada, pero que no habla. Usted se encuentra un montón de gente honrada, pero que no denuncia. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque no quieren abandonar su área de confort. Por eso yo digo que la solución es la participación. Aún dentro de nuestros partidos hay que participar. Y aunque las condiciones sean adversas para uno, hay que participar, hay que denunciar, hay que señalar. Y luego el otro mecanismo, abarate las campañas. Usted en una campaña de diputado fácilmente se gasta 10 millones de lempiras.
y va a cobrar mucho menos de salario en el Congreso. Entonces, esta es una fuente generadora de... Yo, viera que le agradezco a la gente que habla de eso, pero yo creo que no hay condiciones, mi tiempo ya pasó, como ha pasado el tiempo de un montón de políticos, pero que no quieren aceptar que su tiempo ya pasó y que hay que abrir espacios para que venga gente nueva con dos características: que no sean cobardes, que no sean incapaces y que no sean vendidos. Con eso vamos bien. Abogado, muchas gracias. ¿Cuál fue la última vez que vio al presidente Hernández? Hace varios años. Platicamos en mi casa. Yo le comenté, cuando fue electo presidente del Congreso, él en esa época quería ser ministro de la presidencia. Correcto, sí. No quería ser presidente del Congreso. ¿Tú irías presidente del Congreso? Sí, y creo que doña Rosa de Lobo se empecinó en ponerlo de presidente del Congreso y ahí están las consecuencias. Platicamos bastante, me parece que es un hombre de una virtud, es muy perseverante, pero creo que en el ejercicio del poder se ha perdido, se ha equivocado, porque decía Mao Zedong, cuando se señala la luna con el dedo, los tontos se quedan viendo el dedo y los listos miran la luna. No se le olvide, los líderes de hoy pueden ser los perseguidos de mañana, y no se le olvide tampoco que la solución no está en la izquierda ni en la derecha, la solución está en ir adelante. Bueno. Gracias a usted por la invitación. Todo lo contrario, todo lo contrario. Ha sido un enorme placer contar esta mañana con el abogado José Raúl Pineda Alvarado, analista obviamente de nuestro país, con un gran criterio, grandes conocimientos, y nos honra desde luego con su amistad. Una breve pausa. Alejandra Rivera, Evelyn, Angélica continúan hasta las 9 en punto. Nosotros, repetición de esta entrevista hoy a las 11 p.m. siempre por los canales de BTV. Les esperamos mañana con otra entrevista de fondo. Muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga. Cosas de la vida, bien, señoras y señores, mucho gusto, buenos días. Hola Honduras, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un placer. Esta es la sección de deportes, desde muy temprano aquí en BTV. Sigue todo el movimiento, todo lo que se ha dado alrededor de Kobe Bryant. El mundo lo ha lamentado y bueno... No, es que este señor era un fenómeno. Primero que nada, buenos días, hola Honduras, hola a todos nuestros compañeros y a todos los que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Es algo que han lamentado muchas figuras de los Lakers. Mira, aquí está uno de sus entrenadores. Lamentó el deceso de Kobe. Jamal es otro que compartió con él. Entre tantos jugadores de la NBA, sí, jugadores, e incluso le diré que los grandísimos rivales, o sea, los rivales sediados, los Celtics, le dedicaron una carta muy bonita a este señor Kobe Bryant. Sí, porque en los años 70 y 80 la rivalidad se marcaba en estos dos equipos. Sí, el acérrimo rival. Hasta que llegaron los Bulls de Michael Jordan, pero esos eran los dos equipos grandes, ¿no? Y este fue su entrenador y también fue jugador de Los Ángeles Lakers. Que fue el que se fijó en él, por cierto. Él se fijó en él, dice, lo quiero para mi equipo, y así fue. Porque no había sido nominado para los Lakers. Bueno, ¿y qué jugador formó? Qué gran jugador el que formó. Sí. Mientras vemos nuevamente todos estos mensajes de muchos jugadores de Kobe Bryant, leyenda. Correcto. Siempre el 24. Seguimos con Kobe Bryant. Leo Messi envió su mensaje también. Recuerden ustedes que era seguidor del Barcelona, hicieron comerciales. Sí, hizo comercial. Con Leo Messi. Y bueno, ahí está el Mire, tweet. No tengo palabras, todo mi cariño para la familia y amigos. Kobe, fue un placer conocerle y compartir buenos momentos juntos. Se nos fue un genio como pocos. Las palabras de
¿De otro genio? Lionel Messi, sí, este es otro genio. Sí, genio sí. para genio. Sí. Lo que marca el deporte, ¿no? Lo que vale el deporte en el mundo. Quizás en Honduras no vale tanto porque aquí no le ponen tanto interés. No Sí. tienen no le dan el valor a las figuras, lamentablemente, pero... Es que en Estados Unidos este es uno de los deportes rey. Sí, sí. Baloncesto, No, y lo que es el béisbol, la NFL. Es más, el fútbol, el soccer es como algo más. Sí. Pero esto es uno de los más fuertes con la natación, como usted dice. Sí, la natación. Bien, estos son algunos detalles que se estaban dando. Uno de los elementos que se maneja es que había mucha neblina. Y aquí está la conversación que se tenía. Vamos a ver, ¿le escuchamos? 15 minutos para reanudar la ruta. La torre le avisaba de condiciones visuales especiales, aunque totalmente aptas para el vuelo. Retoman la marcha, pero ahí la última torre pierde la comunicación. 2 Echo X-ray, what do you say intentions? 2 Echo X-ray, you're still too low level for flight following at this time. 2 Echo X-ray, SoCal. El rastro también desaparecía. Y la tragedia se confirmaba minutos después. Una niebla densa cubría el lugar. La visibilidad era prácticamente nula. Bien, esos son los elementos que se maneja, que condiciones del tiempo provocaron que el helicóptero se viniera abajo. Sí, perdió la visibilidad y no el rumbo. Sí. Y pues lastimosamente terminó cediendo la aeronave en una de estas colinas, que por cierto no son muy altas, pero a mí me parece que fue un fallo mecánico. ¿Sí? Pudo haber sido también, porque pero no puede volar tan bajo. Pero que al final, bueno, el dolor para la familia, el dolor para el país, el dolor para el mundo, provocó este tipo de situaciones. Ahí está lo que se ha diagnosticado alrededor del accidente del helicóptero de Kobe Bryant. Bien, vamos a continuar. Y esta es la tabla de colocaciones del fútbol de nuestro país. El Motagua, ojo, que a Motagua le vienen 2 partidos sumamente difíciles, Toca contra el Vida. Juega contra el Vida en la Ceiba. Sí, le toca contra mañana. El sí, le va a y tocar. luego le toca contra Olimpia. ¿Va a ser en el Olímpico al final? Sí, en el Olímpico. Que no le ha ido nada bien. Y la fecha 6, Motagua contra el Honduras del Progreso, estarán nuevamente en Tegucigalpa. Ya vuelven. Sí, ya vuelve el fútbol a Tegucigalpa, nada más. Será más o menos 12,000 personas las que podrán ingresar al Estadio Nacional. Obviamente van a ser áreas totalmente restringidas y donde puedan tener un control las autoridades sobre el Estadio Nacional. Y bueno, Motagua encabeza la tabla con 5. Mira el Vida, ¿dónde está? Con 5 unidades. Honduras Progreso, ¿dónde está el Honduras Progreso? Con 5. El Olimpia en cuarto, la Real Sociedad con 4. El Minas hasta el Real España con 3 puntos. Y en el fondo, el Platense con 1, que se está metiendo en zona de peligro. Porque hay 22, ¿no? O 25 tiene el... 22. En la general. 22 puntos. Bueno, ojo, Platense, póngase las pilas porque el Honduras Progreso hasta el momento en este campeonato ha remontado 5 puntos y eso puede ser peligroso. Bien, vamos a darles la jornada de mañana, miércoles. Lobos visita al equipo de la Real Sociedad. Así es, en el Francisco Martínez Durón de Olanchito, 3 de la tarde, no hay luz ahí. Todavía siguen en remodelación el estadio de Tocoa. Olimpia versus Platense. Este partido es bravo para Platense. En el estadio Emilio Williams de Choluteca. Honduras Progreso Real España. Partido también bravo. Los dos uno viene de sumar y el otro viene de perder. Sí. Mira, este partido es más atractivo. El Vida contra Motagua en el Municipal Seibeño. A las 7:15 y simultáneamente con el partido de la Real Sociedad, perdón, pero este es el jueves, Maratón versus el Real de Minas. Vuelve el Yankel.
También. ¿Hace cuánto no se jugaba en Yankel? Desde el año pasado. Ya días, ¿no? Sí. Ya días, Lo que pasa es que está también en remodelación. Sí, lo están retocando. Bueno, que él necesita que lo terminen por lo menos. Bueno, esa es la cuarta jornada del campeonato de la Liga Nacional. Vuelve el fútbol a Tegucigalpa. Y vamos a cerrar con esto. La pizza se reparte aún en el estadio, ¿eh? No, pero vea usted el nivel de cultura de esta gente. Usted, no se enoja nadie, el hombre se baja tranquilamente. No, es que le está haciendo su trabajo. De esta pizza hubo aquí en Honduras, te cuento. Sí. Papa John's, ya no existe, por ojo la menciono. No, pero era buenísima. Uy, sí, era buenísima. Buena. Pues llegaron al estadio y señoras y señores, ¿de qué quiere usted? ¿De pepperoni? ¿De queso, vegetariana? ¿De queso? De quesillo también hay. Y lo dejaron entrar a las autoridades. Y toda cuestión. Esto es el fútbol, hombre, esto es la tranquilidad. Pero mira la paciencia. ¿Y a quién les viene a dejar? A los entrenadores y a los encargados del equipo, a los familiares serán del entrenador, me imagino, ¿no? Y no solo fueron unas, no, fueron varias. Como 5 pizzas, ¿no? Qué bien. Bueno. Usted hace eso acá y mi papá se mete en problemas, va. Ya te imaginas a Songo. Se mete en problemas. Se mete en problemas con Diego, se mete en problemas con todo el mundo. Ay, hombre. Rica la pizza. No, para empezar, que lo dejen entrar, ¿va? Sí. Que lo dejen entrar al muchacho de la moto, pero... Está muy bueno las cosas que se dan en el fútbol. En el fútbol se dan tantas cosas. Vamos a despedirnos. Estos son los deportes aquí en Hola Honduras. Tenemos fútbol mañana, así es de que preparémonos. Muchas gracias a todo el pueblo hondureño que sigue en sintonía con nosotros. Por el momento de saber un poco de lo que ha acontecido aquí en el país, les presento nuestro segmento Así Amanece Honduras. Avanza proceso de juicios virtuales con la finalidad de resolver la situación jurídica de al menos 12.381 personas privadas de libertad que tienen una sentencia condenatoria fija. Miembros de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario revisaron los espacios en donde se podrían realizar audiencias virtuales por parte del Poder Judicial. 5.000 hondureños han sido deportados. Las autoridades del Instituto Nacional de Migración informaron que en lo que va del 2020, más de 5.000 hondureños han sido deportados desde Guatemala y México. Por la vía aérea llegan más de 200 hondureños en cada vuelo y por autobús arriban 60 connacionales en cada uno. Cerca de 8 buses están llegando a diario al país por la aduana de Corinto procedentes de México y Guatemala. Comisión Interventora del ENE presentará nuevo informe. Autoridades de la Comisión Interventora del ENE presentan un nuevo informe sobre operativos y trabajos desarrollados en los últimos días a nivel nacional, donde resalta la recuperación de deuda de empresas públicas y privadas. Fuerzas Armadas resguarda áreas protegidas. Más de 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras, coordinados por el Comando de Apoyo del Manejo de Ecosistemas y Ambiente, resguardan y protegen 55 áreas protegidas a nivel nacional, utilizando tecnología de punta. Entre el moderno equipo que utilizan los militares figura un dron con una autonomía de 29 minutos de vuelo, que es sobrevolado en las zonas boscosas para detectar incendios y controlarlos a tiempo. Estas han sido una de las noticias más importantes con temas destacados aquí en el país. Pero rápidamente nos vamos con mi compañera Alejandra Rivera, que tiene un invitado especial el día de hoy. Salud y vida en Hola Honduras.
Gracias, por supuesto, a Evelyn Sosa por la información a esta hora de la mañana. Nosotros continuamos con invitados aquí en el segmento Salud y Vida, hablando sobre algo interesante, la salud visual en los niños. Y esto que hemos visto continuamente en los últimos años, que los niños están padeciendo mucho de problemas en la vista. Y esto en la mayor parte es a consecuencia por los dispositivos móviles que muchas veces los padres son los que le dan a sus hijos. Pero escuchemos esta nota. ¿Sabías que tener salud visual implica que no existan enfermedades en el sentido de la vista ni en estructura de los ojos? Al mismo tiempo que la persona goce de buena agudeza visual, hay que tener en cuenta diferentes medidas que favorezcan la salud y se deben adoptar hábitos para el cuidado de los ojos, tales como tener alimentación equilibrada, practicar ejercicio, dormir bien, tener higiene correcta, no tocarse ni restregarse los ojos, reducir el brillo y tiempo de exigencias, mantener la postura adecuada y practicar ejercicios de parpadeo, relajación de la vista. Para una buena salud, acuda al experto en oftalmología para su cuidado. La salud visual en los niños, tal y como lo comentábamos anteriormente, es algo que tiene preocupados en la gran parte del país o en el mundo a los padres. Pero en su mayoría son los responsables de que los niños estén padeciendo problemas en la vista, ya que se tiene mucho acceso, se le da mucho el acceso a los dispositivos móviles. Estamos hablando de teléfonos, de tablets, de las mismas computadoras. Y este es un grave problema que con el paso de los años se podría corregir y en ciertas ocasiones ya no se podría corregir. Doctor, buenos días. Le damos la bienvenida al doctor Luis Licona esta mañana hablando de este tema tan interesante. Sí, este tema muy importante, Alejandra, porque cuando hablamos de la salud visual, ¿verdad? Yo siempre que hablo de este tema siempre digo así, ojo a los padres de familia en cuanto a estos temas, ¿verdad? Porque sobre todo aquí la mayor responsabilidad cae sobre los padres, sobre todo porque hay que estar muy vigilantes en cuanto a algunos aspectos que vamos a mencionar en cuanto a este tema. Vamos a hablar de esos aspectos. ¿Realmente se podría decir que el uso excesivo de los dispositivos móviles podrían dañar o causar muchos daños en la vista de los niños con el paso de los años? Sí, bueno, en la actualidad se ha podido demostrar con algunos avances que la tecnología pues de alguna manera ha venido a afectar tanto a niños como a adultos, pero aquí entramos más por el hecho del exceso que podamos tener en cuanto a este tipo de dispositivo. No está malo utilizarlo, sabemos que es de gran ayuda. Quien en estos tiempos pues no tiene un dispositivo móvil en sus manos, pero lo que viene a afectar es el exceso. Cuando un padre de familia a veces está en una reunión y por tener contento a su hijo o que poder tenerlo tranquilo le da su dispositivo móvil, ya sea su celular o una tablet, pues al final esto le puede ir afectando. Se ha demostrado, ¿verdad?, que hay degeneración macular a temprana edad a raíz del uso excesivo de estos dispositivos. Mire qué interesante. Con el paso de los años nos damos cuenta de que la tecnología es importante en el ser humano, ya que todo ahora es una plataforma virtual. E incluso en los centros educativos, en muchos centros educativos ya no se está usando un nacho, ya no se está usando tantos libros, sino que sus tareas tienen que ser subidas por sus padres en una plataforma virtual. Y con esto nos damos cuenta de que el limitar a los niños a la tecnología va a ser complicado, doctor. Pero sí debemos de tener cierta manera de prevenir los daños que esto puede provocar a futuro. Hay niños que no tienen ningún problema, pero a medida vaya creciendo en su adolescencia e incluso cuando ya tenga 25, 28, 30 años, podría venir a presentar problemas en la vista. Sí, sobre todo por el hecho del síndrome visual informático que se está dando mucho en la actualidad, y es por el hecho de los espectros de la luz azul que desprenden este tipo de dispositivos. Todo eso al final pues lo va resistiendo nuestros ojos, y al final lo que tenemos que hacer es tratar de utilizar algún tipo de tratamiento especial para evitar, ¿verdad?, que estos rayos azules, que es lo que desprende cada uno de estos dispositivos, nos vengan a afectar. Sobre todo, siempre es importante en el caso de los niños hacerles una evaluación por lo menos una vez al año. ¿Por qué es importante? Porque los niños son muy cambiantes. Ellos, sobre todo cuando están antes de su etapa preescolar,
que es la edad perfecta como para poder hacerle una evaluación a un niño, donde se puede ver aspectos funcionales, aspectos estructurales, aspectos correctivos también, si necesitan algún tipo de corrección, ya sea de algún aspecto de miopía, que son los casos más comunes, o de astigmatismo, y al mismo tiempo si necesitan alguna corrección de algún tipo de dioptría, a la misma vez ponerle algún tipo de tratamiento, aplicarle algún tipo de tratamiento para que el niño pueda estar con ese confort, porque muchas veces el rendimiento escolar depende mucho del aspecto visual. A veces los niños pasan muchos años sin la corrección y ocurre que quizás necesitaba desde 3, 4, 5 años utilizar lentes, pero no, se vino a descubrir hasta que el maestro le dijo ya como en segundo o tercer grado que el niño necesitaba lentes, porque de repente él cuando quería ver el pizarrón no lo podía ver. Entonces los padres de familia tienen que estar muy vigilantes en cuanto a eso. Eso iba a mencionar. En muchas ocasiones, doctor, sabemos que los maestros se convierten en una parte muy fundamental en los niños. ¿Y esto por qué? Porque pasan el mayor tiempo con ellos. Así es. Pero no debemos de dejar de la mano que los padres también tienen que estar atentos, pero muy atentos a lo que el niño desarrolla diariamente en sus actividades. Es decir, hay padres que ni siquiera van a los centros educativos a preguntar cómo va su hijo. Y ahí es donde el maestro le puede decir, bueno, su hijo lo estoy viendo que arruga la frente, como usualmente nosotros le llamamos tradicionalmente, y veo que forza la vista al momento de leer el pizarrón o la pizarra. Y es ahí donde el padre actúa, pero en muchas ocasiones los padres ni tan siquiera se dan cuenta de dicho problema en los niños porque no están atentos. Y la gran responsabilidad de los problemas visuales en los niños es, como lo mencionábamos anteriormente, de los padres. Así es, y más ahora pues que se nos viene a, como decir, a unir un poco la parte de la tecnología, ¿verdad? Teniendo todos esos aspectos. Por eso yo voy a mencionar, Alejandro, algunos aspectos en los cuales los padres de familia tienen que estar muy pendientes, sobre todo cuando miren ese tipo de cosas, porque cualquiera puede preguntar, pero ¿cómo puedo saber que mi hijo tiene un problema visual? ¿Qué es lo que tengo que ver para poder determinar si él necesita algún tipo de corrección o si realmente necesita lentes? Yo creo que hay muchos aspectos, ¿verdad? Y combinados entre sí todos esos aspectos hay que tener sobre todo bastante cuidado. Uno de ellos es cuando los niños se acercan mucho al televisor, digamos, o los dispositivos. Si usted ve que con el dispositivo móvil y se lo acerca demasiado, eso es un indicativo de que el niño posiblemente tenga un problema refractivo. Puede ser un caso de miopía o un caso de astigmatismo, y a veces combinado también. Otro de los aspectos para los padres de familia que estén muy pendientes con esto, que a veces inclinan su cabecita así como que quieren ver, pero realmente no pueden ver centradamente, sino que como que quieren a la misma vez poder proyectar, pero no pueden. Entonces eso indica de que con uno de los ojos mira muy bien y con el otro no. Entonces esfuerza más uno. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta es el hecho de que los niños, cuando se le pone a desarrollar una tarea, él le manifiesta que a los 3, 4 minutos se siente cansado, que hay cansancio. Le dice, no, que lo pone a estudiar o lo pone a desarrollar una tarea y le dice, mamá, papá, tengo cansancio, se me cansa la vista, o le da sueño, o le da pereza hacerlo. Entonces tendríamos que ver cuál es la causa de todo eso, porque muchas veces es por el mismo aspecto refractivo. Se podría presentar también lo que se presenta en el adulto, que es el dolor de cabeza continuo. El dolor de cabeza, que ese es uno de los puntos claves donde nosotros podemos determinar si el niño tiene un problema visual, porque podríamos decir que casi el 50% de los problemas del dolor de cabeza son por aspectos visuales, y a veces los padres de familia no se dan cuenta de eso. Si el maestro le dice que su hijo continuamente tiene queja en la escuela de que le da dolor de cabeza, entonces esa es una posibilidad de que tenga un problema visual. O si usted lo puede determinar en su casa, que el niño su hijo le dice que siempre mantiene ese dolor de cabeza constante. Ese es uno de los aspectos que podríamos decir unas señales de alerta para poder estar muy vigilantes en cuanto a eso.
3182-4375 es nuestro número de WhatsApp donde usted nos puede enviar sus interrogantes a esta hora de la mañana de cualquier parte del país que nos esté viendo y tiene una consulta, la vamos a responder totalmente en vivo con el doctor Luis Licón hablando de este tema tan interesante. Estamos a las puertas, prácticamente a una semana de que inicie este año escolar y muchos padres de familia se han de preguntar también, doctor, el hecho de que quizás no ven irregularidades en su niño, pero podrían ir a hacerle una evaluación para saber que su niño o su hija o sus niños tienen algún padecimiento en cuanto a la vista y sin necesidad de que se pueda estar registrando los aspectos que usted antes mencionado. Así es. Siempre es importante tener en cuenta esto. La salud visual es de todos los años. A veces la gente se pregunta que cuando una persona ya utiliza algún tipo de corrección con lentes, tengo que estar cambiando todos los años los lentes. No es tanto el hecho de cambiar su graduación todos los lentes, sino utilizarlos y otra es hacerse la evaluación, porque depende mucho de la evaluación que se le haga de un año a otro, la corrección que tenga. A veces hay pacientes que pueden tener su graduación 3 años exactamente el mismo porcentaje. Pero eso va a variar mucho del examen, por eso es importante hacerse la evaluación por lo menos una vez al año. Es más, ahora he podido ver que algunos centros educativos ya le exigen al padre de familia que lleve una evaluación, ¿verdad? Para poder evitar, para poder evitar que el niño vaya a tener un bajo rendimiento por este tipo de aspectos. Son muy pocas, pero sí hay algunas que lo hacen. Pero realmente se debe de implementar en todos los centros educativos, sean públicos o privados. A mí me parece una extraordinaria idea, porque de esa manera usted le ayuda al menor. Hay muchos niños que dicen, no está rindiendo completamente en los estudios en su centro educativo y en muchas ocasiones son muchos los aspectos. Podríamos decir problemas familiares, pero uno de los principales son el problema en la vista, que muchos niños por temor, por pena o porque le hagan bullying, que es uno de los factores también muy importantes, aunque hoy por hoy los lentes está de moda, el que usa lentes se ve intelectual, o sea, es algo que está a la moda y que no es tan desagradable como años atrás se veía, que a aquella persona le hacían bullying, 4 ojos y tantas cosas, y lo voy a decir así porque es cierto. Ahora los niños ven una persona adulta con lentes y dicen, yo también me quiero poner lentes, entonces es parte de una disciplina y también de la educación visual que se le dé al niño. Así es, y eso es algo que siempre pasa. A veces ocurre cuando los padres de familia llevan a sus hijos a hacerse una evaluación, y ya me ha pasado en la clínica que pues el niño está perfecto, está viendo 20/20, le hacemos la parte funcional y estructural y el niño está en su desarrollo excelente, y el niño se va un poco triste porque no se le recetó lente. Pero al final es muy importante, ¿verdad?, tener en cuenta eso, descartar cualquier posibilidad, porque también ocurre que tuve un testimonio de un paciente en el cual él siempre le manifestaba a su papá de que tenía problemas en su escuela, desde muy pequeño, de que le decía, papá, no puedo ver, pero como el papá miraba perfecto, le decía, no, pero si yo miro bien, ¿cómo vas a tener problemas? Correcto. Pero todos los organismos son diferentes. Totalmente. Y esto del sistema visual, cada quien tiene su graduación o su índice. Entonces él llegó a poder hacerse una corrección hasta cuando él ya tenía un poder adquisitivo, ya a los 18 años, pero él tenía su problema bien desarrollado. Entonces, la importancia de poder tratar a tiempo, que los padres se involucren y poder tratar a tiempo este tipo de cosas. Cuando hablamos de corrección, ¿a qué se refiere? Estamos hablando de que un niño podría tener cierto padecimiento visual y ese se puede corregir y no tiene que usar lentes permanentemente. ¿Es a eso que se refiere? Sí, cuando me refiero a corrección es sobre todo por el hecho de la parte de que el niño no ve, digamos, tiene una miopía. Entonces la miopía lo que hace es que no permite que el niño vea claro de lejos. Él puede ver muy bien de cerca, pero de lejos, ¿no? Entonces ese aspecto cuando esté ya sea en su escuela, en su colegio, en la universidad, le va a afectar, porque el rendimiento no va a ser el mismo. Entonces lo que se hace es que pues, se le puede determinar cuál es el porcentaje exacto que el paciente necesita y así poder hacerle la corrección en cuanto a sus lentes. A eso específicamente me refiero. En sí un lente correctivo
que pueda utilizar un paciente. A veces hemos tenido casos también, Alejandra, porque este tema de la salud visual en los niños es bastante extenso. Está también lo del hecho del estrabismo de los niños, que el padre tiene que estar también muy pendiente, que no vea una normalidad en cuanto a una desviación en cuanto a sus ojos, porque también esto, tratándolo a tiempo, se puede evitar una cirugía, se puede corregir, o ya sea haciendo algunas terapias o con un tipo de lente correctivo. Tenemos consultas de nuestros televidentes, vamos a darle lectura. Nuevamente le invitamos que nos siga enviando sus interrogantes a través de 3182-4375, 3182-4375 para darle lectura a sus mensajes de texto. Si tengo problemas de vista, miopía en un ojo y astigmatismo en otro, y por el momento no tengo lentes, ¿cómo puedo hacer para cuidar mi vista? Ese sí ya es un problema un poco más complicado. Sí. Bueno, si ya le pudieron hacer una prescripción y ya hay una refracción en cuanto al problema que tiene, si tiene una miopía y un astigmatismo, lo que tiene que hacer es lo más pronto utilizar unos lentes, porque el lente lo que va a hacer es que va a mejorar su calidad visual. El lente no le va a quitar el problema que tiene, pero siempre una persona va a preferir estar viendo mejor, claro, por el aspecto del hecho de tener un mejor rendimiento en todos sus aspectos. Y no sabemos la edad si de él o de ella, porque no sabemos quién nos mandó el mensaje, pero realmente es importante mencionar, y se lo digo yo con conocimiento de causa, que el doctor ya me ha evaluado en reiteradas ocasiones, y pues yo lo que hago es que cuando estoy aquí en el set, a pesar de que las luces siempre tienden a perjudicar, a enrojecerle un poco la vista, a dar un malestar como de ardor, uno trata de una u otra manera cuidarse. Lo que hace es, pues yo después del programa me coloco mis lentes y paso prácticamente todo el día con mis lentes, pero es importante porque yo dejé de usarlos a la edad de 17 años. Cuando me hice el examen, la evaluación, me di cuenta del alto grado que tenía problema en la vista y que realmente tengo que usar permanentemente mis lentes. Entonces, es algo también de decisión de parte de uno, tanto para los niños. En los casos de los niños, doctor, el padre tiene la voz y el voto para decirle, te los vas a poner y punto. Pero ya cuando uno crece, la decisión está en uno propia. Es cierto. Es muy importante tener esa conciencia y tener en cuenta que si hay una prescripción que el paciente ya tiene, ya sea por un oftalmólogo, un optometrista, es muy importante tener en cuenta que si ya le recetaron lentes, los tiene que utilizar. Y la única manera de poder evitar los lentes de armazón es utilizando o unos lentes de contacto o en última instancia haciéndose un LASIK, ¿verdad? Que es una cirugía refractiva también. Pero sabemos que no todas las personas pues, tienen al alcance poder hacerse una cirugía de este tipo, pero hay muchas opciones para poder corregir esto. Digamos así, si no utiliza este tipo de, podríamos decir, aspectos para poder corregir su vista, pues es lo único que le podría decir en este momento al paciente que nos hace la interrogante. Es bien complicado el tema de los lentes de contacto. Yo lo hablo así porque en muchas ocasiones los intenté usar. Eso se requiere de una gran higiene. Una persona tiene que tener ese conocimiento, tiene que saber colocárselo. Y hay muchas personas que no siguen la línea de eso, doctor. Y es por eso que después vienen enfermedades, conjuntivitis en los ojos y otras enfermedades que no conozco exactamente como el doctor, que él es el especialista, pero sí yo intenté un tiempo hacerlo y quiero mencionar esto porque muchas personas dicen, no, yo voy a optar por lentes de contacto y realmente no está mal, pero yo estoy 100% segura que es mucho mejor el armazón. Sí, yo siempre he dicho que es uno de los grandes inventos que ha hecho la humanidad porque no tiene que tocar nada de sus ojitos y tiene una solución. Por eso se llama anteojo, ¿verdad? Antes del ojo, y es algo que el paciente es una muy buena opción, solamente que sabemos que hay personas que a veces les incomoda, por eso es importante que cuando usted vaya a poderse hacer una corrección y si le receten algún tipo de lente, tener en cuenta que le puedan dar una buena asesoría en cuanto a su tipo de armazón. Ahora existen armazones más livianos, sí, con materiales especiales, que evitan también ese hecho de sentir esa incomodidad. E incluso que también nos puede usar en el sol, los transition. Sí. Entonces hay tantas opciones que uno puede realmente optar hoy por hoy para poder usar sus lentes y también estar a la moda, porque muchas personas que dicen, no, yo no quiero usar esos lentes tan grandes. Realmente no el lente que está utilizando el doctor en este momento
es el ideal para mí. Así es, depende mucho de su tipo de rostro. Correcto. Se toman muchos aspectos, hasta el cabello, color de piel, porque ahora pues con tanta tendencia en cuanto a esto de los tipos de armazones, pues hay muchas opciones, y también para los niños, porque la industria óptica ha desarrollado también algunos lentes especiales para los niños, porque a veces cuando están en su etapa preescolar, a veces los niños se los agarran, entonces tienen que ser de un material súper especial. Hay unos que son hechos de un plástico especial que se pueden doblar, se pueden hacer de diferente manera, y eso evita que el padre de familia cada 2 o 3 meses esté yendo a la óptica a hacer el cambio de sus lentes, sobre todo en los niños. A veces también hay casos de niños también que tienen algún problema de un síndrome de Down, y a veces ellos se los agarran, entonces los manipulan los lentes. Por eso es importante que los padres de familia sepan esto, de que también hay diferentes opciones en cuanto a lentes para los niños. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? A través de las redes sociales. Pues yo siempre comento, ahora las redes sociales es el medio de comunicación también uno de los más poderosos que existen. Así es. ¿Dónde lo podemos encontrar? Exactamente su ubicación, también redes sociales y número de teléfono. Sí, bueno, me pueden encontrar en las redes sociales como Luis Licona HN. Ahí me pueden hacer cualquier consulta, yo contesto a 24/7, como dicen. Y nos pueden encontrar también en la Óptica 2020, que estamos en el Centro Comercial La Ronda, local número 1. Ahí para cualquier consulta nos pueden llamar al 2220-0780 y al 3199-4353. Bueno, agradecemos al doctor Luis Licona. La próxima semana estaremos abordando un tema interesante, desde ya lo vamos a comprometer, con las enfermedades o los problemas visuales más frecuentes en los adultos mayores. Perfecto. Vamos a hablar de este tema tan importante la próxima semana. Agradecemos su visita al doctor Luis Licona, pero nosotros seguimos con más información con Angélica Solórzano. El día de hoy yo vengo cargada con las noticias que han creado un gran impacto a través de las redes sociales aquí en nuestro segmento Mundo Insólito. Y déjeme contarle lo que sucedió cuando un boxeador mordió a su rival durante la pelea en homenaje a Tyson. El boxeador estadounidense Danny Oscar García venció este sábado a su oponente ucraniano Iván Ridkash en el Berkeley Center de New York. Pero en medio de la pelea se llevó una salvaje sorpresa con la marca del ex campeón mundial Mike Tyson, que en 1997 mordió la oreja de Evander Holyfield, informó DACN News. Durante la octava ronda del encuentro, Ridkash mordió inesperadamente a García en su hombro izquierdo antes de que el árbitro lo separara. García aseguró que esta es la primera vez que lo mordían durante una pelea. Sentí como si algo estuviera clavado en mi piel, agregó García. Aunque este no logró ganar la pelea por nocaut como le hubiese gustado, salió victorioso por la decisión unánime de los jueces después de presionar a su contrincante durante 12 asaltos. Pero otro video que ha causado un gran impacto y se ha ganado el corazón de miles de espectadores fue este, en el que un hombre salva a 3 gatitos de morir congelados con ayuda de una taza de café. Solos, asustados y hambrientos, así se encontraban estos 3 gatitos que el canadiense Kendall Dewish encontró el pasado 22 de enero en un camino junto a uno de los pozos, en una zona rural cerca de la ciudad de Drayton Valley, en la provincia central de Alberta. Los felinos parecían haber pasado allí toda la noche entera, atrapados en el hielo, supuestamente después de que alguien intentara deshacerse de ellos. Según lo cree Dewish, el hombre que trabaja en la industria petrolera no lo pensó 2 veces y acudió al rescate. Al asegurarse de que uno de los gatitos estaba libre, volvió a su coche por una taza de café tibio que arrojó sobre las colitas de sus 2 amigos que no podían liberarse de las garras del hielo. Dewish se llevó a los animales a su propia casa, donde les dio de comer y de beber. En su cuenta de Facebook, el hombre explicó que los mínimos ahora tienen mucha energía y parecen sanos y amigables.
Pero en otras noticias, una mujer cae desde un 9º piso en Rusia y se levanta y se va andando como si nada. Una cámara de vigilancia captó cómo una mujer cayó desde el 9º piso de un edificio a una montaña de nieve en el suelo y después de unos segundos se levantó y se fue andando por su propio pie. El suceso tuvo lugar en una ciudad rusa en el distrito de los Urales, reportaron medios locales el jueves pasado. La mujer de 27 años de edad pidió a unos vecinos que llamaran a una ambulancia y ahora se encuentra actualmente ingresada en un hospital en la unidad de cuidados intensivos. Aunque los médicos no temen por su vida, las autoridades han iniciado una investigación para aclarar las circunstancias ocurridas. Ella ya se encuentra en cuidados intensivos. Así como usted ha visto, estos videos han sido los más buscados a través de las plataformas digitales y con más reproducciones en YouTube. Pero bueno, le tengo que informar que hemos llegado al final de nuestra programación. Será hasta mañana en punto de las 6:45. 2 horas llenas de entretenimiento, noticias, entrevistas, todo esto y mucho más solo aquí en Hola Honduras. Quédese en sintonía de Café Caliente. Hasta mañana, mi gente. Bendiciones. Muchas veces nos quejamos de tantas cosas y no nos damos cuenta de las riquezas que poseemos.